Hemos realizado más de 2000 convenciones colectivas de trabajo donde libremente trabajadores y empresarios han negociado sus salarios del año 2003 a la fecha como no se había visto desde nunca. Salario que, por cierto, estaba en 200 pesos, el salario mínimo vital y móvil, cuando comenzó el gobierno, y hoy está arriba de los 1.500 pesos, con también importantísimas adecuaciones, aumentos de los haberes y jubilaciones de todo el sector pensionado, que además el Estado ha recuperado el manejo de los recursos de los trabajadores para ponerlos al servicio de los trabajadores y de la economía real, de la que genera trabajo, de la que genera actividad, de la que genera empleo, que es, a mi criterio, la generación de más y mejor empleo, la única salida que se puede ofrecer frente a la crisis global. Tenemos que clausurar una etapa del capitalismo en donde se creyó que el dinero generaba dinero por sí mismo, sin necesidad de pasar por el circuito de producción de cosas, de bienes, de servicios. Como dijo Krugman, un capitalismo que ganaba dinero haciendo cosas, no un capitalismo que gana dinero únicamente con el dinero, porque esta es también una de las causas de esta crisis global que hoy nos afecta, además también del desarrollo muy desigualitario entre norte y sur, algo que también se debe comenzar a revertir para poder volver a retornar a la senda del crecimiento. El país, el año pasado, hizo frente a la crisis prácticamente sin modificar su tasa de desempleo. Con instrumentos diversos, heterodoxos, no teníamos una sola receta porque eran diferentes los problemas que se planteaban en cada una de las actividades y por lo tanto no había una respuesta única para todos los problemas, porque nunca los problemas son iguales, porque nunca las actividades económicas son iguales y por lo tanto exigen un grado de heterodoxia y de creatividad que nos permita responder adecuadamente a esos problemas. Por ejemplo, desde el Ministerio de Trabajo implementamos un programa en el cual ayudábamos a completar los salarios de los trabajadores en aquellas empresas que tenían problemas, porque una de las claves, el objetivo fundamental que me planteé frente a la crisis, recuerdo todavía una reunión que los compañeros de la Confederación General del Trabajo seguramente no olvidarán, que tuvo lugar en marzo, febrero, fines de febrero, marzo, cuando estaba en ebullición toda la crisis, y vinieron a verme para solicitar leyes que prohibieran el despido o que retornaran a lo que era la doble o triple indemnización que habíamos tenido en etapas anteriores. Y yo les dije, déjenme apostar a otra cosa, déjenme apostar a que lo principal en la crisis sea mantener el vínculo laboral, evitar que llegue el telegrama de despido, acordar las modalidades durante la crisis y en lo que falte que esté el Estado presente para ayudar en la inversión y que no despidan trabajadores. Mi obsesión, mi verdadera obsesión en la crisis fue mantener el vínculo laboral, porque una vez que se destruye un puesto de trabajo, se destruye en pocos segundos. Son los segundos que tarda el gerente de personal en ordenar la confección del telegrama de despido. Pero luego, reconstruir ese puesto de trabajo que ese telegrama destruyó en un instante cuesta mucho más tiempo. Por eso, mi verdadera obsesión era precisamente mantener la vinculación de los trabajadores con la empresa, porque no podía olvidarme, era casi una marca indeleble en mi cabeza,
el 25 de mayo del año 2003, cuando el presidente Kirchner asumió su presidencia con apenas el 22% de los votos y el 25% de desocupados en la República Argentina. El fantasma de la desocupación, lo que ello implica en cada familia, en cada trabajador, lo que ello impacta en el crecimiento de un país, pero no solamente porque obviamente quien pierde el trabajo deja de consumir, sino lo que impacta en torno a expectativas de consumo y por lo tanto en cuanto a expectativas de inversión por parte de las empresas, es de efectos francamente demoledores. Quiero contarles una experiencia que realmente signó también un poco esto de la heterodoxia en cuanto a abordar los problemas. Como les decía, nosotros hemos recuperado el manejo de los recursos, de los aportes de los trabajadores al sistema previsional que había sido privatizado durante la década de los 90 y se utilizaba para la aplicación o para la especulación. Con estos recursos, recuerdo muy bien, hubo problemas, por ejemplo, en una filial automotriz de una importante firma americana, una filial, una planta automotriz modelo, localizada en la ciudad de Rosario, un sector muy industrial de la República Argentina. Ellos antes de la crisis habían presentado la plataforma de un nuevo modelo que se iba a construir en la República Argentina. Vino la crisis y obviamente su casa matriz no le envió los fondos y no solamente eso, sino que peligraba la fuente de trabajo de miles de trabajadores. Y recuerdo que dimos un préstamo con los recursos de los trabajadores. Yo decía, jamás hubiera imaginado en mi vida estudiantil que finalmente, siendo presidenta de la República, iba a terminar dándole un préstamo a la General Motors. Si alguien me lo decía, hubiera dicho que estaba loco o demente, pero esto demuestra la heterodoxia. Fue un préstamo que se dio con un plazo de 4 años. Ya, esto fue en el año 2009, no solamente no se despidió ningún trabajador, sino que se incorporaron casi 900 trabajadores más a la planta. Ya han restituido el 50% del préstamo, que era a 4 años, y ahora en agosto terminan de cancelar el préstamo. Refiero esto como, junto al modelo de los REPRO, que eran los instrumentos del Ministerio de Trabajo, a las negociaciones personales con sectores más vulnerables para poder seguir conservando los puestos de trabajo, como las múltiples herramientas en las cuales estuvo presente el Estado. Pero además, y fundamentalmente, esto fue una política macroeconómica, sostener la demanda agregada. Para eso también, y por una cuestión de sensibilidad y de convicción social, creamos también la asignación universal por hijo, que es una extensión de las cargas y de los salarios familiares para aquellos trabajadores que no tienen empleo o para aquellos que, teniéndolo, no tienen el mínimo vital y móvil, lo que también significó un fuerte incremento del consumo popular y, por lo tanto, un fuerte incremento de la actividad económica. Fuimos, según Naciones Unidas, China y la Argentina, los 2 países que más medidas de carácter fiscal hemos tomado para hacer frente a la crisis. Por eso quería participar de este encuentro de delegados, no con el ánimo de presentarnos como modelo, porque nunca hemos creído en los modelos aplicados o trasplantados acríticamente o mecánicamente de una sociedad a otra. Evidentemente hay matices, hay diferencias de matrices productivas, hay diferencias, en fin, que pueden tornar necesarias unas herramientas en un caso y herramientas de otra naturaleza según cuál sea el país. Pero me parece que lo que sí conceptualmente es aplicable
urbi et orbi es que las políticas de ajuste y colocar a los trabajadores como variable de ajuste y sujetos de castigo, creyendo que de esta manera se remonta la crisis global o la crisis de un país, es una receta absolutamente equivocada, desacertada y a contrapelo de la historia y de las propias realidades que nos ha tocado vivir en distintas partes del mundo. Por eso hoy quería estar aquí junto a ustedes, porque creo que, y esto es lo que vamos a plantear también en el G20, creemos necesariamente que se debe seguir sosteniendo las medidas contracíclicas, que las políticas de ajuste no van a hacer nada más que agravar determinadas situaciones.